Desde que tengo memoria, siempre he sido la otra Rivera. Me llamo Elena, tengo 27 años y durante toda mi vida he vivido bajo la sombra de mi hermana menor, Luz. Ella no solo era la favorita de nuestro padre, el coronel Jaime Rivera, sino también la estrella reluciente de una familia que respiraba disciplina militar desde los cimientos. Crecí en un hogar donde las reglas eran más sagradas que las oraciones del domingo, donde cada mañana comenzaba con revisiones al estilo cuartel y cada comida era una lección de honor. Deber y patria. Nuestro chalet en las afueras de Sevilla parecía, por fuera, una casa común de clase media alta. Pero por dentro funcionaba como un pequeño cuartel militar. Mi padre, retirado del ejército de tierra tras 30 años de servicio, no dejó nunca su rigidez ni su corte de pelo a lo West Point. A pesar de haber colgado el uniforme, seguía ordenando la vida familiar con precisión castrense. Las sonrisas eran escasas, pero cuando llegaban, se sentían como medallas. Mi madre, Catalina, había sido enfermera militar y aunque se retiró tras casarse, jamás perdió esa eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Aunque era más dulce que mi padre, siempre le dejaba a él la última palabra. Su apoyo era constante pero casi invisible, como si su amor también tuviera que pasar desapercibido para no entorpecer la autoridad del coronel en jefe de nuestra casa. Y entonces estaba ella, Luz, 2 años menor que yo, pero 10 veces más celebrada. Desde que dio sus primeros pasos, parecía diseñada genéticamente para encajar con la visión de nuestro padre. Mientras yo pasaba horas con los libros, Luz organizaba a los niños del barrio en juegos de combate con ramas y silbatos improvisados. A los 6 años podía recitar toda la jerarquía militar, y a los 10 ganaba competencias de resistencia física. Cada vez que la miraba entrenar, los ojos de mi padre brillaban como nunca lo hacían conmigo. Luz es una líder natural, decía con orgullo ante sus amigos veteranos. Sangre Rivera en estado puro. Yo, en cambio, era la hija silenciosa, la que sacaba sobresalientes, la que escribía ensayos perfectos y aprendía idiomas con facilidad. Pero esos logros parecían desvanecerse al lado de los triunfos físicos de Luz. Mientras ella colgaba medallas de oro en su habitación, mis diplomas se quedaban apilados en carpetas sin abrir. Recuerdo con claridad la vez que gané el concurso regional de ortografía en 7º curso. La celebración duró menos de 1 hora. Y enseguida la conversación giró hacia la competencia de táctica militar juvenil en la que Luz participaría al día siguiente. Yo solo asentí en silencio, tragando esa mezcla de orgullo y resignación que aprendí a saborear a temprana edad. Pero el momento que más me marcó fue una tarde de primavera. Tenía 16 años, estaba preparando mis exámenes finales de bachillerato en la cocina, con libros abiertos, marcadores por todos lados. En el salón, Luz desmontaba y volvía a armar un fusil de entrenamiento. Bajo la mirada atenta de nuestro padre, que cronómetro en mano, murmuraba, «Vamos, más rápido, concéntrate». De repente, él giró la cabeza y me llamó, «Elena, ven a ver a tu hermana». Esto sí que es habilidad de verdad. Caminé hacia ellos con desgana. Observé cómo Luz movía las piezas metálicas con fluidez y precisión. «Intenta hacer eso con tus libros», dijo con una sonrisa burlona. Papá rió. «Cada una tiene sus fortalezas», añadió con tono conciliador, pero su expresión dejaba claro cuál de esas fortalezas consideraba más valiosa. El único que realmente me veía por quien era mi abuelo Arturo. Visitaba cada mes, siempre con algún libro nuevo bajo el brazo, casi como si supiera exactamente qué necesitaba leer en ese momento. A diferencia de mi padre, él me preguntaba sobre mis ideas, mis inquietudes, y no sobre mis notas. «El ejército necesita muchos tipos de mentes», me dijo una vez mientras hojeábamos un libro de historia. Los soldados en el frente, sí, pero también los que analizan, los que detectan patrones. Los que prevén lo invisible. En sus ojos había algo que iba más allá de las palabras, como si hablara desde la experiencia. Mi madre me confesó una vez, mientras doblaba ropa, «Tu abuelo también sirvió a su país, pero no todo su servicio fue con uniforme». Cuando le pedí que me explicara, solo dijo, «Hay historias que no me corresponden». Mi graduación del instituto fue, supuestamente, mi gran día. Fui la mejor de la clase, di un discurso sobre la importancia de encontrar tu propio camino de servicio. Claramente dirigido a mi padre, aunque sospecho que no captó el mensaje. Me aplaudieron, claro, pero unos días después, cuando Luz recibió la carta de aceptación a la Academia General Militar de Zaragoza, mi discurso se volvió irrelevante. «Una Rivera de vuelta en la academia», exclamó mi padre con emoción, organizando una cena con vecinos y colegas militares. Yo me quedé en mi habitación, mis cartas de admisión a Salamanca, Complutense y Autónoma abiertas sobre el escritorio.
Ignoradas. Ya había elegido estudiar en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Relaciones Internacionales. Pero en ese momento, viendo la fiesta en el salón, me pregunté si alguna vez mis logros académicos serían suficientes a los ojos de mi familia. Un día verán lo que vales, me susurró el abuelo Arturo al pasar, con un vaso de horchata en la mano. Algunas contribuciones no se miden con medallas. Entrar en la Universidad de Salamanca fue mi primer paso hacia una vida lejos de las sombras familiares. Mientras Luz se entrenaba en la Academia Militar de Zaragoza, yo me sumergía en relaciones internacionales, estructuras de poder y lenguas extranjeras. El campus estaba lleno de voces jóvenes con sueños globales, pero pocas tenían la determinación silenciosa que yo traía desde casa. Me especialicé en análisis geopolítico, y pronto descubrí que los idiomas se me daban con una naturalidad que sorprendía incluso a mis profesores. Ruso, árabe y mandarín se convirtieron en mis herramientas de combate. Mis rifles invisibles, a diferencia de Luz, que publicaba fotos con su uniforme impecable en cada red social, yo llevaba mi progreso en la discreción más absoluta. Las llamadas a casa eran monótonas. Apenas comenzaba a hablar sobre un seminario apasionante, mi padre me interrumpía para contar cómo Luz había completado un entrenamiento de supervivencia en Sierra Nevada. Eso sí que es exigencia real, decía. Mis logros eran recibidos con un «muy bien, hija», antes de volver a centrarse en el próximo ejercicio de Luz. No fue hasta mi tercer año cuando algo comenzó a cambiar. Fui seleccionada para un programa de inmersión lingüística avanzado en cooperación con agencias gubernamentales. El proceso de selección fue riguroso, pero nunca se presentó abiertamente como un reclutamiento. Primero vinieron los profesores que sugerían proyectos especiales. Luego, conferencias con exalumnos que, al terminar, me entregaban tarjetas sin logos. Finalmente, una mujer de traje gris impecable, Diana Lozano, se me acercó después de una clase sobre conflictos híbridos. Tu análisis sobre flujos de información en crisis fue brillante, me dijo. Deberíamos hablar de tus planes de futuro. 2 semanas más tarde, me encontraba firmando acuerdos de confidencialidad en un edificio sin nombre en las afueras de Madrid. El proceso de incorporación no fue como en las películas, sin escenas de acción ni juramentos dramáticos. Fue meticuloso, técnico y psicológico. Pruebas de resistencia mental, escenarios éticos complejos, evaluaciones de resiliencia emocional. No era solo cuestión de saber idiomas, sino de entender cómo y cuándo usarlos, bajo presión, con naturalidad, como si se tratara de tu lengua materna. La oferta oficial llegó después de meses de evaluaciones y entrenamientos preliminares. La acepté sin dudar, sabía que estaba entrando en una forma de servicio que mi familia no solo no comprendería, sino que probablemente menospreciaría. Intentar explicar mi nuevo trabajo fue un ejercicio frustrante. Estoy trabajando en análisis internacional para una agencia gubernamental, dije en la cena de Navidad. ¿Del Ministerio de Asuntos Exteriores?, preguntó mi padre. Algo así, respondí con mi ya habitual vaguedad. ¿Análisis económico? ¿Traducciones?, añadió Luz mientras se servía vino, con su uniforme civil que aún parecía salido de una revista militar. Más o menos, contesté. Bueno, no todos están hechos para el servicio real, dijo papá con un tono que pretendía ser indulgente. También hacen falta roles de apoyo. Apreté los dientes. Luz empezó a hablar de sus maniobras de combate con tecnicismos que mi padre diseccionaba con entusiasmo. Mamá me apretó la mano bajo la mesa en silencio. Después de graduarme, la distancia entre lo que hacía y lo que podía decir se hizo abismal. Mientras Luz subía de rango y publicaba sobre sus logros, yo pasaba semanas en entrenamientos donde incluso el idioma se convertía en una actuación. Mis rutinas incluían desde acondicionamiento físico extremo hasta simulacros psicológicos. Aprendí a observar, a intuir, a actuar con neutralidad incluso bajo presión. Mi historia oficial era aburrida a propósito, analista de tendencias culturales y económicas. Una descripción que no despertaba preguntas. Mi vida social se redujo. Una noche, durante una operación de vigilancia en el norte de África, mi compañera Isabel Hidalgo, veterana en el servicio, me preguntó cómo manejaba la mentira con mi familia. Mal, respondí. Mi madre cree que soy funcionaria y que tengo problemas digestivos por el estrés. Isabel rió. La mía piensa que soy contable infeliz. Estamos en el servicio invisible, Elena. Esencial pero desconocido. Se necesita un tipo especial de persona para soportar eso. Con el tiempo, gané reputación dentro de la agencia. Mis análisis eran precisos, mi rendimiento en campo superaba las expectativas. Participé en operaciones clasificadas en los Balcanes, el Magreb, e incluso infiltraciones temporales en zonas de conflicto. En una ocasión,
Salvé a 3 informantes locales cuya cobertura fue comprometida por un fallo de inteligencia. Estuvimos 72 horas en un entorno hostil improvisando rutas de escape. Recibimos una condecoración que fue archivada en una caja fuerte, y una felicitación que no podía compartir con nadie. Regresé a casa con una herida cicatrizando bajo la blusa y fingí una reunión en Valencia. Llamé a mis padres. Perdón por no contestar antes. Estuve en una conferencia, dije. Deberías buscar un trabajo que te valore más, respondió mi padre. Luz ha recibido mención especial de su comandante por eficiencia en campo. Las vidas paralelas se volvían insostenibles. Empecé a revisar mi apartamento cada vez que lloraba de rabia o reía sola por la ironía de todo. Isabel me advirtió una noche en un bar casi vacío: si no encuentras aunque sea una persona que te conozca de verdad, aunque no sepa todo, este trabajo te devora. Tenía razón. Empecé a cultivar amistades fuera del trabajo, gente que aceptaba mi opacidad laboral sin insistir. Pero la fatiga de vivir entre máscaras no desaparecía. Entonces llegó la invitación que lo cambiaría todo. La boda de mi primo Javier, en Zaragoza. Lugar: el club de oficiales, cortesía de la familia de la novia. Luz estará allí, dijo mamá en una llamada. Con su comandante y varios compañeros. Nos haría ilusión que tú también vinieras. Estuve a punto de negarme. Imaginé todo el fin de semana escuchando historias de maniobras, siendo la hermana invisible. Pero algo en la voz de mi madre, quizás una súplica, me hizo decir: está bien. Allí estaré. Lo que no sabía era que ese fin de semana, por primera vez, mis dos mundos colisionarían con una fuerza que ni yo podría controlar. La boda de Javier, mi primo, era más que un evento familiar. Era un campo minado emocional. Me preparé como si se tratara de una misión encubierta. Reservé un hotel fuera del bloque familiar. Alquilé coche propio para mantener movilidad y preparé anécdotas cuidadosamente elaboradas sobre mi trabajo de analista. Elegí un vestido azul marino, sobrio pero elegante, con drapeado estratégico que disimulaba el tono atlético que mi entrenamiento había dejado. Llegué a Zaragoza un viernes por la tarde, e hice el reconocimiento habitual del hotel, una rutina grabada en mi ADN. La cena de ensayo fue mi primer contacto en más de un año con toda la familia. Entré al restaurante 7 minutos tarde, como planeado, para observar antes de interactuar. Mamá me recibió con un abrazo sincero, papá con un apretón breve pero correcto. Nos alegra que hayas podido venir. Pensamos que tu trabajo no lo permitiría, dijo él. Solicité el permiso con antelación. Javier solo se casa una vez, supongo, respondí con una sonrisa controlada. La velada transcurrió dentro de lo esperado hasta que entró Luz. Aunque vestía de civil, su porte gritaba fuerza aérea. Caminaba como si cada paso fuera coreografiado. Tras ella venían 3 personas más, 2 de su edad y un hombre de cabello sal y pimienta que no necesitaba presentación, el coronel Miguel Requena. Papá se transformó al verlo. Su voz, su postura, su entusiasmo, todo apuntaba a un solo hecho. Ese hombre era su nuevo héroe. Me mantuve en segundo plano, intercambiando palabras cordiales con familiares y amigos de la novia. Luz, como era de esperar, dominaba el centro de atención. Durante el postre, se acercó a mi mesa, copa en mano, mejillas sonrojadas por varias copas anteriores. ¿Sigues con tu trabajo de papeles?, dijo con sonrisa sarcástica. Análisis de tendencias internacionales, respondí. Nada misterioso. Debe ser cómodo tener fines de semana libres, insistió. Algunos estamos al servicio del país 24/7. Noté la mirada del coronel Requena posarse sobre nosotras, con más atención de la que correspondía a una conversación trivial. Formas distintas de servir, murmuré. Luz soltó una carcajada. ¿A eso lo llamas servicio? Papá se unió. Tu hermana se desplegará en breve. Ubicación clasificada, claro, asentí. Felicidades por el despliegue, Luz. Escapé de esa conversación con la excusa del jet lag. En mi habitación, repasé el comportamiento de Requena. Su nombre me resultaba familiar, más allá de los relatos de Luz. Hice una nota mental: vigilar. El día de la boda llegó con un sol resplandeciente. El club de oficiales había sido decorado con impecable gusto. Me senté en un punto intermedio, suficiente para participar sin llamar la atención. La ceremonia fue emotiva y breve. La recepción, en el gran salón, se convirtió en un desfile de formalidad militar. Entre cada plato servido con precisión, Luz no paraba de contar anécdotas de su entrenamiento. Yo me mantenía cerca de la familia de la novia, hablando de temas neutros. Pero el clímax llegó con las copas. Luz, ya algo alterada por el alcohol, decidió ofrecer un brindis improvisado. Mi hermana y yo somos el claro ejemplo de 2 caminos, dijo con teatralidad. Yo, en las Fuerzas Armadas. Ella,
Bueno, alguna agencia civil. Risas incómodas. No todos podemos estar en primera línea. Alguien tiene que hacer el papeleo, ¿verdad? El salón quedó en silencio. Ni siquiera intenté responder. Me limité a respirar y buscar una vía de escape sin generar más tensión. En la terraza, el aire fresco ayudó a calmar mis impulsos. Sentí pasos detrás de mí. Era el coronel Requena. Quiero disculparme por el comportamiento de la teniente Rivera, dijo con tono medido. Las copas no justifican la falta de profesionalismo. No es usted quien debe disculparse, coronel, respondí. Su expresión cambió. Su hermana habla mucho de sus habilidades lingüísticas, añadió. Ruso, mandarín, árabe, ¿cierto? Mi alarma interna se activó. Fueron mis especialidades en la universidad, dije con vaguedad. No muy útiles en análisis económico. ¿Dónde estaba usted el pasado octubre? Preguntó con naturalidad forzada. En Madrid, de visita familiar. Luego regresé a mi oficina en Salamanca, respondí. ¿Le dice algo Operación Eclipse Iberia? El frío me recorrió la columna. Mantuve mi rostro neutro. ¿Debería? Suena a una de esas maniobras de luz. Requena me miró fijamente, luego rectificó postura. Mis disculpas, creí haberla confundido con otra persona. ¿Dónde estuvo usted destinado antes? Pregunté. Mando conjunto de operaciones especiales, dijo. ¿Estuvo en la sesión informativa de Darmstadt? Requena parpadeó. Sí, señora, será mejor que volvamos al salón. Se preguntarán por nuestra ausencia. Entendido. De vuelta al salón, Requena se dirigió directamente a Luz. Teniente Rivera, ¿podemos hablar? La llevó a un rincón. Papá los observaba con inquietud. Tras unos minutos, Requena me llamó de nuevo. Señorita Rivera, ¿puede acompañarnos? Luz estaba pálida, la arrogancia anterior disuelta. Tu hermana tiene algo que decirte, dijo Requena. Luz tragó saliva. Perdón por mis comentarios, fueron inapropiados. Asentí. Gracias. Entonces ocurrió lo inesperado. Requena se cuadró. Señora Rivera, es un honor conocerla oficialmente. Realizó un saludo militar formal. La sala entera se congeló. Todos observaron cómo un coronel saludaba a una simple civil. No es necesario, murmuré. Con el debido respeto, lo es. Respondí con una leve inclinación. Luz seguía en posición de firmes, perpleja. La señorita Rivera ha brindado un servicio excepcional, aunque los detalles permanezcan clasificados, dijo Requena. Papá se acercó. ¿Es cierto todo esto? Mi trabajo siempre ha sido análisis, dije. Pero ese análisis ha salvado vidas, añadió Requena. Incluyendo personal militar. El salón rompió el silencio con murmullos. Mamá me miraba con ojos llorosos. Papá estaba rígido, como asimilando cada palabra. Deberíamos recordar que estamos en la boda de Javier y Marta, dije. La atención se desvió hacia la tarta nupcial. Pero la narrativa familiar acababa de ser reescrita para siempre. La recepción continuó con un ambiente extrañamente contenido, como si todos los presentes supieran que acababan de presenciar algo que no entendían del todo pero que sabían importante. Las miradas hacia mí se multiplicaban, algunas de sorpresa, otras de curiosidad y muchas, incluso de respeto, especialmente entre los invitados de perfil militar. Los comentarios ahora eran más comedidos, menos bromistas, y Luz, que horas antes era el centro absoluto de atención, se mantenía callada, visiblemente desconcertada, casi retraída. Cuando nos sentamos para el último tramo de la cena, el ambiente era completamente distinto. La conversación se dirigía hacia los novios, como debía ser, pero las miradas de reojo no cesaban. Coronel Requena permanecía cerca de mí, sin decir mucho más pero con una presencia que hablaba por sí sola. En un momento, mientras todos estaban ocupados con el pastel de bodas, papá se acercó y me dijo en voz baja que quería que desayunáramos juntos al día siguiente, solo la familia. Asentí. No era una invitación, era más bien una necesidad de su parte, de nuestra parte. A la mañana siguiente, llegué al restaurante del hotel unos minutos antes de las 9. Elegí una mesa en la esquina, con buena visibilidad de entradas y salidas, por costumbre. Papá y mamá llegaron puntuales, serios, formales como si se tratara de una reunión oficial. Mamá parecía nerviosa, papá, simplemente tenso. Nos saludamos con corrección, no hubo besos, solo un buenos días educado. Luz llegó unos minutos después, con ropa civil perfectamente planchada, maquillaje leve pero meticulosamente aplicado, la expresión más contenida que nunca. Se sentó sin decir mucho. Pedimos café, pan con tomate, tortilla y zumo. El camarero se retiró y el silencio que quedó era denso. Supongo que debemos hablar de lo de anoche, comenzó papá. Su tono era neutral, casi cauteloso. Antes de nada, debo dejar claro que hay aspectos de mi trabajo que no puedo discutir. Por ley, dije,
estableciendo desde el principio los límites necesarios. Papá asintió. El coronel Requena dejó eso claro. Pero, parece que hemos estado malinterpretando muchas cosas. No me habéis preguntado, respondí suavemente. Siempre asumisteis. Papá frunció el ceño, reconociendo, quizás por primera vez, que mi afirmación era cierta. Luz, en un gesto inesperado, bajó la mirada. Yo fui la peor, dijo en voz baja. Siempre me burlé, asumí que no hacías nada importante, que estabas desperdiciando tu talento. No sabías, respondí. No intenté saber, corrigió. Creí que porque no llevabas uniforme, no servías de verdad. Su voz tembló al final. Gracias por decirlo, murmuré. Mamá, que había estado callada hasta entonces, tomó mi mano. Siempre supe que había algo más, dijo. Lo intuía, pero respeté tu silencio. La conversación se relajó poco a poco. Pasamos a hablar de cosas más suaves, los planes de luna de miel de Javier, el nuevo curso de jardinería de mamá, las actividades de la asociación de veteranos de papá. Pero el aire había cambiado. Había una nueva disposición, una nueva comprensión. Luz me miró con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Puedes decirme algo, cualquier cosa, sobre lo que realmente haces? Preguntó con una sonrisa tímida. Analizo datos para agencias gubernamentales con intereses de seguridad internacional, dije con tono formal. Los idiomas ayudan mucho en eso. Eso es todo lo que puedes decir, ¿verdad? Eso es todo, confirmé. Papá me observó con una nueva mirada. Lo que dijo el coronel, sobre tu postura, tu forma de moverte. No solo estás en una oficina, ¿cierto? El acondicionamiento físico es importante en muchas funciones gubernamentales. Respondí con diplomacia. Su expresión se endureció con preocupación. ¿Estás en peligro, Elena? La pregunta me conmovió más de lo que esperaba. Todo servicio tiene riesgos, papá. De diferentes tipos, pero están ahí. Él asintió lentamente. Y eres buena en lo que haces. Requena lo dejó claro. Hago lo mejor que puedo, respondí. El resto del desayuno transcurrió con normalidad. Incluso hubo risas, pero debajo de todo eso había un nuevo equilibrio en construcción. Luz, cuando nos quedamos a solas, se me acercó. Operación Eclipse Iberia. ¿Era eso a lo que se refería? Preguntó con cautela. Ni lo sueñes, respondí con una sonrisa. Tenía que intentarlo, dijo. Luego añadió, como quien necesita soltar algo que lleva demasiado tiempo dentro, pasé años sintiendo lástima por ti. Pensando que te habías conformado con menos. Me equivoqué. Caminos distintos, mismo compromiso, dije, recordando las palabras del abuelo Arturo. Como solía decir él, ella asintió. Luego, con una chispa de su vieja competitividad, añadió, aún así, apuesto a que sigo corriendo más rápido. Quizá, respondí, dejando entrever apenas un destello de la seguridad que había cultivado en la sombra. Pero sobreviví en lugares donde tú ni siquiera has pisado. 6 meses después, toda la familia se reunió en Madrid para un evento excepcional. En una ceremonia cerrada, en una sala sin cámaras, recibí una medalla por una operación cuya existencia nunca sería reconocida públicamente. Isabel había movido hilos para conseguir autorizaciones temporales para mis padres y mi hermana. No sabían los detalles, no escucharon nombres ni fechas, solo vieron cómo se me otorgaba una condecoración con todos los honores, frente a una audiencia selecta. Mamá lloró discretamente, papá se cuadró en su silla, con la espalda más recta que nunca. Luz, con lágrimas contenidas, me saludó con el respeto exacto de su formación militar. En ese instante, las piezas de mi vida encajaron por primera vez. Mi trabajo seguiría siendo invisible, mis éxitos ocultos, pero las personas que más importaban ya habían visto suficiente para comprender. Y eso bastaba. Al salir del edificio, papá puso una mano sobre mi hombro, como había hecho con Luz tantas veces, pero nunca conmigo. No hizo falta decir más. Habíamos llegado, por fin, a un entendimiento silencioso. Algunos caminos hacia el servicio son visibles, otros se recorren en la sombra. Pero todos defienden lo que realmente importa. Y todos, sin excepción, merecen respeto. La ceremonia había terminado, pero el eco de lo que ocurrió ese día seguía resonando en cada miembro de mi familia. Aunque el acto fue cerrado, reservado únicamente para aquellos con autorización especial, la emoción era evidente en los rostros de mis padres y de Luz. Sabían que no podrían hablar de lo que habían presenciado, pero en sus ojos se notaba que, por fin, comprendían que mi vida no era una serie de papeles sin importancia, sino una forma de servicio igual de comprometida y sacrificada que la suya. Papá se acercó mientras salíamos del edificio, caminando en silencio hasta que, sin decir palabra, colocó su mano sobre mi hombro con la misma firmeza que tantas veces había usado para reconocer a Luz. No fue una frase ni un discurso,
pero su gesto bastó. Fue la validación que había esperado durante años. Desde ese momento, las cosas en casa comenzaron a cambiar, no drásticamente ni de forma teatral, sino en los pequeños detalles. En la cena familiar de Navidad, por ejemplo, papá ya no decía con ese tono distante Elena trabaja para el gobierno, sino que ahora añadía con un dejo de orgullo analiza temas internacionales en el área de seguridad, muy importantes. Luz dejó de hacer bromas, incluso me defendía cuando algún familiar hacía comentarios vagos o condescendientes sobre mi trabajo. No sabes de lo que hablas, decía sin dudar. Y créeme, es mejor así. Nuestra relación encontró un nuevo equilibrio, lejos de la competencia y más cerca del respeto. Seguía sin poder contarle detalles, pero ya no necesitaba justificarme. Ella había visto suficiente, y eso le bastaba. A veces aún intentaba sonsacarme, como aquella vez durante una caminata por los alrededores de Sevilla. Solo dime si el nombre en clave que usó Requena era real, me insistió. No puedo, respondí sin mirarla. Solo quiero saber si estuvo en el informe del que habló papá. No puedo, eres una tumba, gracias. En otra ocasión, mientras veíamos una serie de espías, me miró de reojo y dijo, ¿eso pasa de verdad? Mucho de eso es ficción. ¿Y lo demás? Me encogí de hombros. Clasificado. Reímos. Y por primera vez, reímos juntas. El humor compartido era nuevo, pero bienvenido. Meses después, en una comida familiar con tíos y primos, uno de ellos volvió a sacar el tema, ¿qué hace exactamente Elena en el gobierno? Porque nadie lo sabe, papá, sin levantar la voz ni perder la calma. Respondió, lo suficiente para que un coronel le salude formalmente frente a todo un salón lleno de oficiales. Con eso debería bastarte. La conversación cambió de rumbo rápidamente. En público, todo seguía igual. Yo mantenía mi perfil bajo, decía las mismas frases ambiguas sobre análisis y trabajo técnico. Pero en privado, la diferencia era palpable. Mi madre me llamaba más seguido, ya no solo para preguntarme si comía bien, sino para contarme lo que leía en los periódicos y preguntarme con picardía si estaba metida en algo relacionado. Yo solo sonreía. Nada que pueda decirte, eso me basta, decía ella. La transformación más significativa fue interna. Sentí que ya no cargaba con el peso de la decepción silenciosa. Ya no necesitaba justificarme ni demostrar nada. Por fin podía simplemente ser. Seguí trabajando con la misma intensidad, cumpliendo mis misiones, viajando cuando era necesario, desapareciendo durante semanas y regresando con nuevas cicatrices invisibles. Pero ahora, cuando regresaba a casa, sabía que no era una extraña entre los míos. La última prueba de ese cambio llegó en Semana Santa. Había sido un mes complicado, con operaciones en marcha y tensión acumulada. Cuando finalmente pude tomarme unos días, decidí ir a casa de mis padres. Al llegar, papá me abrió la puerta, me miró de arriba abajo y dijo, «Estás más fuerte». «Entreno, no te ves como una oficinista». «Es que no lo soy». Se apartó y me dejó pasar. Durante la comida, me preguntó si seguía viendo a Isabel, si tenía pareja, si consideraba quedarse en Madrid. Las preguntas eran personales, reales, no cortinas de humo para evitar hablar del elefante en la habitación. Después del postre, sacó una vieja caja de madera. Dentro, estaba la medalla de mi abuelo Arturo, la misma que había recibido tras una misión que nunca llegó a figurar en los archivos oficiales. Era suya, dijo papá. No sé si sabes lo que significaba. Creo que sí. Entonces también sabrás que esto te corresponde. Me la entregó. La tomé con ambas manos, reconociendo el peso. No solo físico sino simbólico. Gracias, susurré. Él estaría orgulloso, dijo mamá desde el fondo. Luz, que estaba sentada a mi lado, no dijo nada. Simplemente colocó su mano sobre la mía. Ninguna palabra más fue necesaria. En ese momento, sentí que ya no era la sombra de nadie, ni la decepción silenciosa, ni la hija misteriosa. Era Elena Rivera, analista, agente, servidora de su país desde la sombra, y, finalmente, reconocida por quienes más importaban. Algunos caminos de servicio son visibles y celebrados con desfiles y uniformes. Otros se recorren en silencio, entre documentos sin firma y operaciones sin nombre. Pero ambos son necesarios, ambos son dignos, y ambos, tarde o temprano, merecen ser vistos. Han pasado varios meses desde aquella ceremonia en Madrid. Las operaciones siguen, los informes se acumulan, los viajes se suceden uno tras otro, y el silencio continúa siendo parte esencial de mi rutina. No hay entrevistas, ni fotografías, ni reconocimientos públicos. Pero cada vez que me siento frente a una nueva misión, lo hago con una paz que antes no tenía. Ya no cargo con la duda de si valgo lo suficiente, ni con el peso de la invisibilidad en mi propio hogar.
Mi familia no conoce los detalles, pero sí conocen mi esencia, y eso es más de lo que muchos en mi campo pueden decir. Durante una de mis pocas semanas libres, fui a visitar la tumba de mi abuelo Arturo. Llevé conmigo la medalla que papá me entregó y la coloqué por un instante sobre la lápida. Lo logré, le dije. Seguí tu camino, a mi manera. No esperaba respuesta, pero una brisa suave recorrió el cementerio como un susurro, como una bendición muda. En casa, mamá ha comenzado a guardar recortes de periódicos relacionados con asuntos internacionales. No dice que son para mí, pero los deja sobre la mesa cuando sabe que voy a estar. Papá, por su parte, ya no menciona a Luz como la única militar de la familia, ahora habla de sus 2 hijas al servicio de España, cada una a su forma. Luz y yo hemos construido una nueva relación basada en el respeto mutuo. Aún discutimos, claro, como buenas hermanas, pero ya no desde la superioridad ni el juicio, sino desde el entendimiento. Ella me comparte sus entrenamientos y sus planes de despliegue, y yo, cuando puedo, le cuento anécdotas cuidadosamente editadas que la hacen sonreír aunque sepa que hay más de lo que digo. A veces, cuando nos despedimos, me saluda formalmente, como si estuviéramos en un acto protocolario. Lo hace en broma, pero hay verdad detrás del gesto. Aquel reconocimiento en público por parte del coronel Requena marcó un antes y un después. No solo en la forma en que me ven, sino también en cómo me veo a mí misma. No necesito uniformes, ni desfiles, ni insignias visibles. He aprendido que el verdadero reconocimiento empieza por uno mismo y se refleja en los ojos de quienes te conocen de verdad. Recientemente, durante una reunión de trabajo en un país europeo, uno de los asistentes, un alto mando extranjero, me estrechó la mano y dijo en voz baja: España está bien representada. Fue un momento breve, fugaz, pero cargado de significado. A veces no hacen falta medallas, solo una frase dicha en el momento justo por alguien que sabe exactamente quién eres. En una conversación con Isabel, semanas después, hablamos sobre el futuro. ¿Hasta cuándo crees que podremos seguir con este ritmo?, le pregunté. Hasta que deje de tener sentido, respondió. Mientras nuestro trabajo siga salvando vidas, vale la pena. Asentí. No todos entienden lo que significa dedicar tu vida a algo que nunca podrás contar, algo que nadie celebrará abiertamente. Pero quienes lo viven, lo saben. En casa, el cambio ha sido sutil pero constante. La última vez que fuimos todos juntos a una reunión familiar, nadie volvió a bromear sobre la hermana oficinista. De hecho, una prima preguntó a Luz si era cierto que había oficiales que no podían revelar sus misiones. Luz la miró y respondió con firmeza: sí. Y algunos de ellos están más comprometidos que muchos uniformados. No me miró directamente, pero no hizo falta. Sentí el respaldo en sus palabras. Durante una cena de domingo, mientras papá hablaba sobre la situación internacional y mamá comentaba un artículo del periódico, me preguntaron por mi opinión sobre un conflicto en desarrollo. Contesté con prudencia, como siempre, pero papá dijo: si alguien aquí sabe de eso, es Elena. Era la primera vez que me atribuía autoridad sin ironía. Sentí que, finalmente, me había ganado un lugar real en la mesa, no por lo que aparentaba, sino por lo que realmente era. Ya no me molesta que no conozcan los detalles. La discreción es parte de mi esencia profesional. Pero el respeto, ese que tanto ansiaba, finalmente está ahí. Lo construí con años de esfuerzo silencioso, con decisiones difíciles, con soledad y sacrificio. Y ahora, aunque sigo caminando en la sombra, ya no me siento invisible. En mis momentos de reflexión, pienso mucho en lo que significa servir. Aprendí que el servicio no tiene una sola forma. Algunos marchan en formación, otros piensan estrategias desde un escritorio, y otros cruzan frontera con identidades prestadas. Todos, absolutamente todos, aportamos a la protección de lo que más valoramos: la libertad, la seguridad, la dignidad. Cuando me preguntan si vale la pena, pienso en ese gesto de papá al salir del edificio en Madrid, en la mano de mamá temblando sobre la mía, en el saludo de Luz en silencio frente a mis superiores, en la certeza que ahora habita en mis noches. Sí, vale la pena. Y aunque no todos lo vean, yo lo sé. Y eso, finalmente, es suficiente. He encontrado mi lugar. No necesito que me aplaudan. Solo que me dejen caminar con dignidad. Y por fin, lo hago.